10. La construcción de navíos para las exploraciones de la Mar del Sur, 1535. Presentación. Antonio A. de Paz Palacios. Paleografía. Elena Vanessa Cabal Macías y Antonio A. de Paz Palacios. Captura. María de Guadalupe Suárez Castro. El presente trabajo no pretende ser un estudio pormenorizado de las exploraciones cortesianas en la Mar del Sur. Solo busca dar a conocer un importante documento localizado recientemente en el Archivo General de la Nación. El expediente se encuentra con la signatura siguiente. AGN, Indiferente Virreinal. Caja 1719, EXP. 13, Hospital de Jesús, 1535. 4 FS. En algunas partes es casi ilegible por la acidez de la tinta con la cual fue escrito, misma que al marcarse de uno al otro lado de la foja dificulta su lectura, además de contar con bastantes grafías cortesanas, nexos y abreviaturas propios de la época, y que resultan por demás complicados. Sin embargo, se encuentra solamente un poco maltratado de las orillas, lo que permite leer en su totalidad las líneas escritas. 1. Peter Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España, 1519 a 1821, México, UNAM, 2000, p. 274. El subrayado es mío. 2. Miguel León Portilla, Hernán Cortés y la Mar del Sur, Madrid, Cultura Hispánica, 1985, p. 93. El subrayado es mío. El documento se encuentra elaborado en el astillero El Carbón, cerca de lo que actualmente es el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en la villa de Tehuantepec. Peter Gerhard menciona que Cortés hizo traer equipos y provisiones a través del istmo para su astillero de Santiago, ubicado primero sobre la laguna superior y después, desde c. 1535, en El Carbón, en la desembocadura del río Tehuantepec. 1. Miguel León Portilla, asienta, en carta del 20 de junio de 1533, a su pariente y procurador, el licenciado Francisco Núñez, suscrita en el puerto de Santiago, Manzanillo, en la Mar del Sur. Corchete que abre, corchete que cierra comillas. 2. No se deben confundir los lugares, aun cuando ambos tienen el mismo nombre. Uno es el astillero de Oaxaca mientras que el otro es un puerto en Manzanillo. Es de señalar que Peter Gerhard asienta como 11. 3 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 1719, EXP. 13, Hospital de Jesús, 1535, 4 FS, F, 1V. Los subrayados son míos, a menos que se indique lo contrario. Todas las referencias entrecomilladas corresponden al documento presentado. 4. Carta a la Emperatriz de la Audiencia de México, del 19 de abril de 1532, en Epistolario de Nueva España, t. 2, México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa, 1939, p. 114. Fecha tentativa del traslado del astillero de la Laguna Superior a El Carbón, 1535. Mismo año en que se encuentra elaborado el documento, 20 de mayo. Contrario a la opinión de este autor, el documento dice claramente, comillas corchete que abre, se vea y verifique la demasía que el dicho Juan Martínez fizo en 2 navíos que por la dicha capitulación era obligado de hacer en el dicho astillero él, uno de los cuales era el navío de su señoría, que Dios salve nombrado Santa Agueda, 3D, lo cual se desprende que la traslación del astillero se debió verificar antes del citado año. Así pues, 2 son los navíos que se construyeron en dicho astillero para esos años, el Santa Águeda y el Santiago. El primero ya está acabado para la fecha de elaboración del documento, mientras que el segundo, el otro navío, este que está acabando de hacer en el dicho astillero. Otro aspecto a destacar es la importancia estratégica del sitio, puesto que ofrecía considerables ventajas para proveerse de los materiales necesarios para la construcción de navíos que, descontando la madera, eran traídos de España, llegando al puerto de Veracruz y de allí transportados a los astilleros ubicados en las costas del Pacífico. Así lo confirma a una información de la audiencia al emperador. Hízose relación a esta dicha audiencia que la provisión de aparejos de los dichos bergantines los llevaba desde Cuauhnahuaca hasta el puerto de Acapulco, que está en la Mar del Sur, en tatemes contra las ordenanzas que vuestra Majestad tiene dadas. Corchete que cierra comillas. 4. A diferencia del puerto de Acapulco, que también contaba con astillero, al de Tehuantepec era más sencillo llevar los avíos necesarios para la construcción de barcos, pues desde Veracruz se trasladaban por el istmo de Tehuantepec y solo se cargaban por tierra.
ya casi al llegar a las costas de la Mar del Sur, lo cual representaba la ventaja de ser una ruta más viable, rápida y menos costosa, para proveerse de lo necesario para dichas construcciones. Propiamente, el documento habla de la verificación, que se hizo de las medidas del navío Santiago, mismo que, como se mencionó con anterioridad, era uno de los dos que Juan Martínez, maestro 12, mayor de los navíos de Hernán Cortés, tenía contratado hacer para el Marqués. El otro, el Santa Águeda, ya estaba terminado y listo. Esta verificación de medidas se realizaba con la finalidad de constatar el trabajo y pagar el monto adeudado por tales construcciones. Una cláusula del contrato celebrado entre el Marqués del Valle y Juan Martínez especificaba claramente que ambos navíos tenían que ser más grandes que otro, construido con anterioridad, el San Lázaro. Que cada uno de ellos tenga el largor en quilla que tenía el navío llamado San Lázaro, y que abra 2 palmos más que el dicho navío en el plan y 3 palmos en el costado. El dicho navío San Lázaro, comillas corchete que abre, tenía 19 goas e 1 palmo, medidos por la medida de una goa por, donde se medió, sig por midió, el dicho navío San Lázaro, la cual dicha goa tenía él. Dicho Juan Martínez se la dio y entregó al dicho Juan Suárez. Ítem, tenía de manga el dicho navío San Lázaro 19 palmos e medio medido. Por la dicha goa, tenía de puntal la cubierta 7 palmos y que tenía en la puente 5 palmos y medio y que no tenía marcaje ni castillo ni tolda ni guindaste. Corchete que cierra punto, comillas. El documento no lo menciona, pero la primera medida debe corresponder a la eslora, puesto que es la medida que falta, ya que si especifica, líneas adelante, la distancia de la manga y el puntal que son las 3 medidas básicas para saber el tamaño de un buque. Desafortunadamente no he podido encontrar el término goa, me inclino a pensar que tal vez pueda tratarse de una deformación de toesa, la cual equivalía a aproximadamente 1949 metros, resultando que el ya mencionado San Lázaro media casi 40 metros de largo y que los otros dos debían ser más grandes que este. Sin embargo, lo anterior es difícil ya que el término toesa no tuvo mucha propagación entre los españoles, se encuentra casi exclusivamente en los escritos franceses, de ahí su poca divulgación en España. Para tomar las medidas y hacer la certificación de las mismas, Juan Suárez, alcalde mayor y juez de residencia en Tehuantepec, tomó declaración de Fernán Díaz Portugués, maestro mayor de un navío de Alonso de Salas, Diego Hernández, tonelero, y Juan de Minjuca, maestre del navío Santiago, y así, los tres digan declaren, miren cotejen. Arqueen el dicho navío de su señoría que se dice Santiago cotejado la memoria del grandor de San Lázaro y el dicho capítulo que fizo su señoría con el dicho Juan Martínez para hacer el dicho navío visto cotexado todo lo susodicho digan declaren 13. La demasía mayoría que va del un navío al otro de todos portes así de carpintería como de calafatería. Las declaraciones de estos tres oficiales se contienen en el documento presentado, haciendo la comparación entre las medidas expresadas en el contrato y las medidas finales de la embarcación se hace evidente que los dos nuevos navíos resultaron ser más grandes de lo que se había contratado. Las medidas finales del Santiago fueron, habiendo visto mirado medido tanteado el dicho navío Santiago, dijeron, que tiene, 5 pal, F2V, mos más que abre. En manga y en el plan que tiene conforme a la capitulación y tiene demasiado de puntal. De cubierta puente y marcaje 7 palmos. De la misma goa más que el dicho navío. San Lázaro ansimesmo tiene demasiado. De lo que tiene el dicho navío San Lázaro. Castillo a proa y tolda a popa y ansimesmo. Lleva de más de lo que llevaba el dicho navío. San Lázaro palmexares de popa a proa y escoas y contraescoas y 2 carreras de dragas y 20 4 corbatones de más que el dicho navío San Lázaro y su guindaste. Y escoteras que no tenía el dicho navío San Lázaro otras obras menudas que convenían a la grandeza del dicho navío que el dicho navío San Lázaro no tenía. Un dato curioso son las declaraciones del maestre Fernán Díaz, quien afirma que las medidas contenidas en las capitulaciones hechas por Cortés no pueden cumplirse ya, que no corresponden entre sí para elaborar un barco, pues como se mencionó las demasías que tienen los nuevos navíos exceden las que en un principio se habían contratado con el Marqués. La conclusión de Fernán Díaz habla por sí misma, que la cuenta es razón que su señoría daba por donde se habían de hacer los navíos no era cuenta verdadera para hacer navío que pudiese navegar. Para resolver la controversia surgida
De la diferencia de medidas, el mismo. Juan Suárez mandó a Fernán Díaz, Juan de Minjuca, maestre del Santiago, y a Diego Hernández que declarar en cuanto les correspondía a los oficiales que realizaron los navíos, carpinteros, calafateros y maestros mayores, por toda la demasía realizada en dichos barcos. Aquí parece claro que al mismo alcalde mayor le convence el argumento de que se han realizado bajo esas medidas las embarcaciones porque así lo requerían, y es por ello que pide que se avalúen las obras realizadas para realizar el correspondiente pago. Una vez hecha la inspección del trabajo realizado en el Santiago y el Santa Águeda, los encargados de actuarla, estando juramentados, declaran 14 que son cargo del dicho juramento que merecen 300 pesos de minas por la demasía del dicho navío. La aparente aceptación del alcalde mayor se vea ahora contradicha, puesto que arguye que en la capitulación que se celebró con el marqués no se especificaba la altura que los navíos habían de tener, así que discutiendo con los mismos que han hecho el cálculo de lo que corresponde pagar, y, por evitar que no se debatiese más en ello, ofrece pagar solo 200 pesos por las demasías de cada navío, el Santiago y el Santa Águeda, puesto que la demasía y obras de ellos que llevan de más de lo que eran obligados conforme a la capitulación, una vez expresada la cantidad que parece justa pagar por el trabajo y la postura del alcalde mayor sobre la misma, le es demandado por Hernán Díaz que los 200 pesos que se pretenden descontar a la paga del trabajo sean repartidos entre ambos, es decir, que Juan Martínez exhiba 100 pesos y Hernán Díaz los otros 100 pesos. Este arreglo parece convencer al alcalde, ya que el mismo Juan Martínez, maestro mayor, prestó consentimiento a ello. Él lo obó por bien, lo cual así se mandó a consentimiento de partes, con lo cual quedó zanjada la disputa por el precio de los navíos. El documento finaliza con la declaración del alcalde mayor acerca del arreglo en cuanto al precio, y que él tenga que cubrir la mitad de lo descontado al precio inicial. Así, en el documento se asienta el dicho. Juan Martínez, que presente estaba, dixo que consentía en todo ello, aunque va contra él la dicha tasa, mando que lo hace por servir a su señoría, Hernán Cortés, por acabar de presto la dicha obra del dicho navío, porque tiene necesidad de dineros para acabar, sic, de hacer la obra. Las expediciones de Cortés en la Mar del Sur. La primera expedición que envió Cortés a la Mar del Sur con el propósito expreso de descubrir nuevos territorios se realizó en 1527. La FLOTA para esta expedición se conformaba con el navío de la FLOTA de Jofre de Loaiza y 2 carabelas que tenía Cortés en la Mar del Sur. Su capitán era Alvarado de Saavedra Cerón, primo de Cortés. Esta FLOTA zarpó de Zihuatanejo el 31 de octubre de 1527. La empresa parecía exitosa, ya que sí llegó a las Molucas, mas como no se conocía aún la ruta de regreso, el capitán Saavedra Cerón murió durante el intento, y la FLOTA tuvo que regresar a España por la ruta de El Cano, es decir, por la India. No se debe olvidar que entre esta X-15, 5 véase Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, Herrera, López de Gómara. Petición, y la siguiente. Hernán Cortés se trasladó a España para atender sus negocios, y con la pretensión de obtener del rey varias prebendas. Si bien no consiguió todo lo que esperaba, sí pudo obtener el título de Marqués del Valle y la merced de 23.000 vasallos, habiendo dejado en construcción 4 buques al tiempo de su partida. Se encontró a su regreso que la primer audiencia había ordenado la suspensión de los trabajos y de aquellos 4 navíos solo pudo rescatar 2, mientras estos se terminaban. Los bajeles que había mandado construir en Acapulco estaban listos. Con ellos envió la siguiente expedición en mayo o junio de 1532, siendo el capitán Diego Hurtado de Mendoza. 2 fueron los navíos que zarparon para tal fin desde el puerto de Acapulco: el San Marcos, que era la nao capitán, en la cual iba el dicho Hurtado de Mendoza, y el San Miguel, del cual iba por capitán Juan de Mazuela. El último regresó a la Nueva España, mas no por ello con buena suerte. Del otro, el San Marcos, no se volvió a saber nada. Era la segunda vez que el marqués invertía su hacienda en la exploración de la Mar del Sur y, al igual que la anterior, le había reportado una gran pérdida. De esta expedición contamos con bibliografía suficiente. 5. Como ya se mencionó, no por haber resultado infructuosas y en una pérdida casi total las expediciones anteriores, Cortés cejó en su empeño de explorar la Mar del Sur.
Para el año siguiente, 1533, preparó y mandó una nueva expedición que, igual que la anterior, contaba con 2 barcos, que zarparon del puerto de Santiago, en la bahía de Manzanillo, el 30 de octubre. Esta vez, la nao capitana de la cual era capitán Diego Becerra se llamaba La Concepción, mientras que la otra, al mando de Hernando de Grijalva, se llamaba San Lázaro. Al igual que la anterior expedición, estos 2 navíos se separaron. La nao capitana llegó a la bahía, que ahora se conoce como La Paz, en Baja California, mas su capitán fue asesinado durante un motín a bordo. Los sobrevivientes regresaron a costas de Nueva España en Colima y desembarcaron en jurisdicción de Nuño de Guzmán, quien tomó el buque para él. Gracias a los sobrevivientes, Cortés se enteró del descubrimiento de una isla, en la cual habían sacado muestras de perlas. La pretendida isla no era otra que la península de Baja California. La segunda nave 16-6, Real Provisión sobre descubrimientos en el Mar del Sur y respuesta de Cortés a la notificación que se le hizo a ella, en colección de documentos para la historia de México, t. 2, Joaquín García y Casbalceta, ed. p. 34. 7 León Portilla, O.P. Cit. Descubrió el archipiélago que en la actualidad se conoce como Islas Revillagigedo y regresó con noticias desalentadoras para Cortés. La costa parecía pobre. No poseo más información para sustentar mi argumento, mas parece posible que este navío San Lázaro, al mando de Grijalva, sea el mismo del cual se habla en el documento presentado, ya que la expedición zarpa en 1533 y el documento se elaboró solamente 2 años después. Además, en 1534 el rey mandó por real cédula a la Audiencia de México que notificara a Cortés que se prohibía mandar cualquier expedición a la Mar del Sur, y para 1535 el propio Cortés se encontraba en el puerto y bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, como lo atestigua una carta que envió a Cristóbal de Oñate desde ese lugar, fechada el 14 de mayo de dicho año. En opinión de Woodrow Borah, entre 1534 y 1535 Cortés tenía terminado un navío en Tehuantepec y otro casi por acabar. Esta opinión parece estar confirmada por la misma real cédula mencionada, ya que en respuesta a ella el extremeño respondió que después, habiendo perdido la dicha armada en la forma susodicha, había fecho otra en el puerto de Tehuantepec. 6. Para 1535, Cortés se encontraba en Santa Cruz en esta expedición. Él mismo supervisó la construcción de los navíos en Tehuantepec y capitaneó la nueva empresa. León Portilla menciona que 3 de sus navíos ya estaban en Chametla: San Lázaro, Santa Águeda y Santo Tomás. 7. Es conveniente recordar lo señalado por Woodrow Borah acerca de que para 1535 se terminaba un segundo navío en Tehuantepec, lo cual se correspondería con el documento presentado. Aceptando esta idea, se hace forzoso desechar la hipótesis de León Portilla, ya que la expedición salió para el norte a principios de dicho año, como se confirma por una carta escrita por Cortés al Consejo de Indias fechada en el puerto de Calagua de la Mar del Sur el 8 de febrero de 1535, y si los 2 navíos que supone Borah son los mencionados en el documento, el Santa Águeda no pudo haber participado en dicha expedición. Resulta más factible que los 2 navíos que menciona Borah sean los que figuran en el documento. Ahora bien, es 17. 8 Peter Gerhard, O.P. Cit. p. 272. Interesante el hecho de que cuando Pizarro se encuentra sitiado en Lima y manda pedir auxilio a Pedro de Alvarado, Hernán Cortés y a quien más rápidamente pudiera brindárselo, el extremeño manda con toda diligencia 2 navíos en su auxilio, los cuales, tentativamente, bien podrían ser de los que se habla en el documento presentado. La expedición a Perú salió bajo el mando de Hernando de Grijalva y llegaron con buen tiempo, cuando ya Pizarro no necesitaba ayuda. A su regreso a la Nueva España, el buque de Grijalva exploraba la Mar del Sur cuando se suscitó un motín en el cual fue muerto el capitán. Después de varios meses de encontrarse perdida, la tripulación llegó al extremo oriente, en donde fueron apresados y esclavizados por los naturales de las Molucas, siendo rescatados más tarde por el gobernador portugués de Ternate. Sería muy importante saber si este navío era uno de los que se habla en el documento aquí presentado. Concluyendo, y de acuerdo con lo que expresaba Peter Gerhard, el astillero de Tehuantepec fue desde fines de la década de 1520 la clave de los proyectos marítimos de Cortés en el Pacífico. En 1560 se llegó
A un arreglo con el segundo marqués por él, cual la encomienda pasó a la corona. 818. 19. F1. En el astillero El Carbón terminó jurisdicción de la villa de Tecuantepeque del muy ilustre señor el Marqués del Valle en 20 días del mes de mayo año del nacimiento de nuestro Salvador y Jesucristo de 1535 años ante el muy noble señor Juan Suárez alcalde mayor juez de residencia en esta dicha villa por su señoría y en presencia de mi Francisco de Medina escribano público en esta dicha villa por el dicho señor Marqués C.D. Los testigos de uso escritos estando en el dicho astillero de su señoría el dicho señor Juan Suárez tomó y recibió juramento en forma de derecho a Juan Martínez maestro mayor de los navíos de su señoría a Pascualín de Pierro carpintero a Juan de Minjuca maestro del navío de su señoría que Dios salve nombrado Santiago que se está haciendo acabando de hacer en el dicho astillero para que digan declaren las medidas del navío de su señoría que Dios salve nombrado San Lázaro los cuales cada uno de ellos que presentes estaban juraron prometieron de decir verdad de lo que su merced les pide demanda por cuanto ellos saben. Lo susodicho diciendo a la asolución del dicho juramento si juro uno amen lo que dixeron declararon es lo siguiente, que tenía el dicho navío nombrado San Lázaro que Dios salve 10 9 goas 12 un palmo medidos por la medida de una goa por donde se medió, sic, el dicho navío San Lázaro. La cual dicha goa tenía el dicho Juan Martínez se la dio y entregó al dicho Juan Suárez. Ítem tenía de manga el dicho navío San Lázaro 10 9 palmos medio medido por. La dicha goa tenía de puntal la cubierta 7 palmos y que tenía en la puente 5 palmos y medio y que no tenía marcaje ni castillo ni tolda ni guindaste que esta es la verdad para él. Juramento que, 1 al margen, navío San Lázaro y Santiago. 2 en el documento, todas las veces el escribano consigna. Goa, sin embargo, en la cartelera que aparece en el folio 4V, escrita tiempo después de elaborado el documento, se lee, Toa. 20. 21. F1V, fecho tienen testigos Diego de Cuadros Fernán Díaz, maestro mayor del navío. Corchete que cierra, Alonso de Salas, esta costa del sur. Luego el dicho señor Juan Suárez mandó a mí el dicho escribano trasladase aquí un capítulo que es el primer capítulo de la capitulación concierto que fizo su señoría con el dicho Juan Martínez maestro mayor de los navíos de su señoría para que más claramente por ello se vea y verifique la demasía que el dicho Juan Martínez fizo en 2 navíos que por la dicha capitulación era obligado de hacer en el dicho astillero el uno de los cuales era el navío de su señoría que Dios salve nombrado Santagueda y el otro que está acabando de hacer en el dicho astillero nombrado Santiago para que vista la demasía que tiene de lo que el dicho Juan Martínez era obligado de hacer cotejado con la dicha capitulación la tal demasía su señoría. Manda que se le pague el tenor del cual dicho capítulo que habla acerca de lo susodicho. Trasladado al pie de la letra de verbo adverbum 3 es que se sigue. Primeramente que el dicho Juan Martínez se obliga de hacer dar fechos a su señoría 2 navíos en la lengua del agua en el astillero que llaman el Carbón que cada uno de ellos tenga el largor en quilla que tenía el navío llamado San Lázaro y que abra 2 palmos. Más que el dicho navío en el plan y 3 palmos en el costado y todo lo demás fecho a sus medidas conforme a esto y que tenga su cubierta y otra puente encima de cuarteles sus alcazares y que los dé fechos y acabados en perfección de carpintería calafatería labrados. Los árboles antenas y bombas y todo lo demás necesario a punto para efreles. Y que pesque la menos agua que ser pudiere a lo menos que en 6 palmos pesque y también para sus bateles. 3 de principio a fin. 22. 23. F2. Remos de tamaño que sean conformes a los dichos navíos. Después de lo susodicho así trasladado el dicho capítulo de la dicha capitulación. Según dicho es, el dicho señor Juan Suárez para verificación de retención de las dichas demasías de los dichos navíos que el dicho Juan Martínez ha fecho en los dichos 2 navíos. De su señoría tomó y recibió juramento según forma de derecho del dicho Fernán Díaz. Portugués, maestro mayor del dicho navío de Alonso de Salas el cual dicho maestro fue traído al dicho astillero para lo susodicho para lo de uso contenido a Diego Hernández Tonelero. A Juan de Minjuca maestre del dicho navío que se está acabando nombrado Santiago para que so cargo del dicho juramento digan declaren, miren cotejen, arqueen el dicho navío. De su señoría que se dice Santiago cotejado la memoria del grandor de San Lázaro y él. Dicho capítulo que fizo su señoría con el dicho Juan Martínez para hacer el dicho navío visto. Cotexado todo lo susodicho digan declaren la demasía mayoría que va del un navío.
Al otro de todos portes así de carpintería como de calafatería que lo digan declaren todo. Ellos o cargo del juramento que fecho tienen los cuales dichos Fernán Díaz maestro mayor. Diego Hernández, tonelero Juan de Minjuca, maestre del dicho navío Santiago, juraron. Prometieron de así lo hacer cumplir diciendo a la asolución del dicho juramento si juro Amen en lo que dixeron declararon acerca de lo susodicho es lo siguiente. Declararon dixeron que tiene el dicho navío nombrado Santiago más que el dicho navío San Lázaro conformándose con las medidas del dicho navío San Lázaro habiendo visto mirado medido tanteado el dicho navío Santiago 5 pal 24. 25. F2V, mos más que abre en manga y en el plan que tiene conforme a la capitulación y tiene demasiado de puntal de cubierta puente y marcaje 7 palmos de la misma goa más que el dicho navío San Lázaro ansimesmo tiene demasiado de lo que tiene el dicho navío San Lázaro Castillo a proa y tolda a popa y ansimesmo lleva de más de lo que llevaba el dicho navío San Lázaro palmexares de popa a proa y escoas y contraescoas y 2 carreras de dragas. Y 20 4 corbatones de más que el dicho navío San Lázaro y su guindaste y escoteras. Que no tenía el dicho navío San Lázaro otras obras menudas que convenían a la grandeza del dicho navío que el dicho navío San Lázaro no tenía. Ansimismo dixo declaró el dicho maestre Fernán Díaz que so cargo del juramento. Que tiene fecho que visto el capítulo que el dicho Juan Martínez tiene en las capitulaciones. De concierto de los dichos navíos de las medidas reglas que su señoría dio por donde se hiciesen los dichos navíos que había de hacer el dicho Juan Martínez que no era cuenta ni regla derecha para poderse hacer navíos y no le acrecentaran en quilla lo que acrecentaron. A este dicho navío Santiago y lo demás que dicho tiene que el dicho navío Santiago lleva de puntales marcaje castillo toldo todo lo demás que llevaba que so cargo del dicho juramento que fecho tiene que el dicho navío Santiago lleva su cuenta razón según del arte de carpintería que a la cuenta razón que su señoría daba por donde se habían de hacer los navíos no era cuenta verdadera para hacer navío que pudiese navegar que esta es la verdad. Para el juramento que fizo la cual dicha declaración fizo en presencia de los dichos testigos. 26. 27. F3, otro sí el dicho Fernán Díaz maestro mayor el dicho Diego Hernández tonelero el dicho Juan de Minjuca maestre del navío Santiago juramentados para lo de yuso contenido. Juraron dixeron que habían arqueado medido el dicho navío de debaxo de la primera cubierta fallaron que tenía por la medida de las botas de la marca de Sevilla 90 5 botas ansimismo arquearon encima de la cubierta entre la cubierta la puente que se dice 2 cubiertas los cuales arquearon los susodichos 120 8 pipas de la misma marca que dicho tienen lo cual midieron arquearon en presencia del dicho Juan Suárez que Dixo había visto medir arquear todo lo susodicho que esta era la verdad de lo que midieron fallaron que tenía el dicho navío arqueado según dicho es para el juramento que hicieron y firmaron lo de sus nombres testigos Diego de Cuadros el dicho Juan Martínez maestro mayor de los navíos de su señoría Juan de Bilbao Pascualín de Pierro Estantes el dicho astillero. Otro sí el dicho señor Juan Suárez mandó al dicho maestro Fernán Díaz que so cargo del juramento que tiene fecho diga declare juntamente con el dicho Juan de Minjuca maestro del dicho navío Santiago al dicho Diego Hernández que presente estaba que todos ellos so cargo del dicho juramento que tienen fecho digan declaren ante su merced que tanto pueden merecer los oficiales que hicieron el dicho navío maestro carpinteros calafates. Por toda la dicha demasía que lleva el dicho navío San Lázaro por razón de la demasía de grandeza calefetería 28. 29. 3 de mayo, obras carpintería del dicho navío conformándose con la dicha memoria capitulación de su señoría los cuales dixeron declararon que so cargo del dicho juramento que merecen 300 pesos de minas por la demasía del dicho navío declarado lo susodicho debatido. Sobre cierta deferencia por el dicho señor Juan Suárez que no está claramente declarado en la capitulación que su señoría había fecho con el dicho Juan Martínez acerca de la hechura de los dichos navíos que había de hacer en que no está declarado el altura que los dichos navíos habían de llevar debatido todo ello por el dicho señor Juan Suárez con el dicho Fernán Díaz maestre con los dichos Juan de Minjuca Diego Hernández por evitar que no se debatiese más en ello dudando en ello corte buen medio a consentimiento de todos los susodichos y del dicho señor Juan Suárez del dicho Juan Martínez que presente estaba tornaron a poner de nuevo la dicha demasía de cada uno de los dichos navíos en 200 pesos de minas. Cada uno de ellos que son por las demasías del dicho navío Santiago del navío Santagueda. Que son informados ser del grandor y obras que el dicho navío Santiago por entrambos y 2
Navíos 400 pesos de minas por la demasía y obras de ellos que llevan de más de lo que eran obligados conforme a la capitulación y esto declarando el dicho Hernán Díaz que para el juramento que fecho tiene que va con 30. 31. F4, trae el dicho Juan Martínez en 100 pesos de minas lo cual mandó juzgó que se perdiesen otros 100 pesos por parte del dicho Juan Martínez porque el mismo Juan Martínez, maestro mayor prestó consentimiento a ello él lo hubo por bien lo cual así se mandó a consentimiento de parte sé que esta es la verdad para el juramento que hicieron y máronlo. De sus nombres testigos los dichos y el dicho Juan Martínez que presente estaba dixo que consentía en todo ello aunque va contra él la dicha tasa mando que lo hace por servir a su señoría por acabar de presto la dicha obra del dicho navío porque tiene necesidad de dineros para acabar, sic, de hacer la obra. Testigos los dichos máronlo. En el registro de esta carta de sus nombres, Juan de Minjuca, Hernán Díaz, Diego Hernández. Va escrito entre renglones odis. C. Va enmendado odis. Tomo. Odis. Cuarteles. Odis. Dragas. Odis. Los. Odis. Más. Bala. Va testado o decía. No le empesca. Yo Francisco de Medina, escribano público en esta villa de Tecontepeque que presente fui a lo que dicho es. Lo fice escribir según que ante mí pasó en fe de lo cual fice aquí mi signo, a tal. En testimonio de verdad, Francisco de Medina, escribano público. 32. 33. F4V, toca al legajo no. 38. ACI. 4. Crismón. Medidas del navío Santiago, rúbrica. Dice el rótulo de arriba medidas del navío Santiago. En este papel al parecer se trata de las medidas de dicho navío y otro nombrado San Lázaro, que tenía 12 toas y un palmo medidos por la medida de una toa y de manga 19 y un medio palmo. Medidas por la misma toa. 4 de todo este folio, lo único que aparece con la misma grafía y estilo del resto del documento es el crismón y la cartelera que dice medidas del navío Santiago, el texto restante está escrito con una grafía y un estilo distintos. Probablemente la inscripción se hizo en la Secretaría del Marquesado, ya que repite la inscripción original y acota que trata de las medidas de 2 barcos, es decir, elabora una cartelera más extensa que la anterior.